Hola, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el 17º Foro Metropolitano, Construyendo Gobernabilidad para el AMBA, y tenemos el placer de entrevistar al Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañar las actividades de la Fundación. Y la idea es poder entrevistarte un ratito, alrededor de 15, 20 minutos, en relación a, bueno, algunos temas que nos interesan. Como sabéis, la Fundación trabaja esencialmente en la perspectiva AMBA, pero también mirando el federalismo, y pensamos que la alternativa para la Argentina también es un desarrollo integral, federal, y ustedes desde el Ministerio vienen llevando una política muy activa en ese sentido. Así que hemos repartido la entrevista en tres componentes, ¿sí? Uno de contexto. Me parece importante hablar sobre el contexto actual, esta situación desgraciada, mundial, que tiene que ver con la pandemia. Y la pandemia ha puesto de manifiesto, ¿no?, la relevancia del AMBA, en muchas dimensiones, pero esencialmente, por supuesto en la sanitaria, pero esencialmente en dos que nos competen, y nos gustaría escuchar tu opinión al respecto. Primero, esta dimensión más territorial, ¿no? Este conglomerado urbano que no reconoce límites. Y por otro lado, un momento interesante para nosotros tiene que ver con la búsqueda de la institucionalidad y esta imagen que nos dieron el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia trabajando juntos. ¿Qué opinión te merece en este contexto estas dos cuestiones que nos gustaría charlar contigo? Bueno, en primer lugar, agradecer como siempre a todo el equipo de la Fundación, a la Fundación Metropolitana, a Pedro, por la posibilidad de ser parte de este foro, como lo hacemos cada año, y acompañamos un ámbito siempre muy estratégico para la reflexión y para poder pensar los problemas de la Argentina. Me parece que en este contexto mucho más, ¿no? Con mayor relevancia se hace necesario poder revisar, poder reconocer de qué manera la Argentina y la región van a poder reencauzar agendas de desarrollo, de qué manera, cuáles son los condicionantes post pandemia que nos van a, de alguna manera, generar un marco de referencia para lo que viene. Quiero ser muy preciso y muy práctico en las respuestas y en la reflexión en línea con los dos aspectos que vos, Gastón, me estás invitando a reflexionar, a pensar. Lo primero tiene que ver con el territorio, tiene que ver con cómo la Argentina logra encaminar procesos de mayor equilibrio, de mayor reparación y de mayor integración en el marco también de esta crisis sanitaria que tuvimos. Si ya era un tema en la agenda pública, siempre a propuesta de instituciones como las de ustedes y de buena parte de los sectores políticos, institucionales y sociales de la Argentina, si ya era un tema de agenda discutir el desarrollo regional, repensar cómo construíamos condiciones de vida mucho más equilibradas, cómo reparábamos y lográbamos mejorar asimetrías y brechas que en la Argentina siempre marcaron y condicionaron nuestras agendas públicas. Bueno, no hay duda de que la pandemia nos propone un inventario muy concreto, muy práctico, muy realista de cómo tenemos que repensar todo esto. Porque definitivamente la pandemia, esta crisis sanitaria y buena parte de problemas estructurales que hoy tiene la Argentina se explican por la falta de una planificación territorial
que responda a estos criterios, que responda a una mirada mucho más sustentable, mucho más humana y mucho más social. No hay ninguna duda. Puede ser esta pandemia, serán otras pandemias y otras crisis las que nos golpeen si no somos capaces de poner con mucha centralidad cuál es el modelo de desarrollo en la Argentina y cómo logramos compatibilizar territorio, gestión y digamos, y núcleos problemáticos, núcleos de déficit y de brechas que tiene, de asimetrías que tiene la Argentina. Territorio, política y las cuestiones que definitivamente tenemos que revisar para tener no solamente un mejor desarrollo, sino fundamentalmente estar en mejores condiciones para próximas pandemias. De qué manera logramos estar mejor plantados, con un sistema de decisión mucho más articulado y mucho más inteligente. La foto del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno de la ciudad, enfrentando a la pandemia fue una muy buena noticia, pero fue una muy buena noticia porque, entre otras cosas, fue una excepcionalidad, fue de alguna manera una irrupción, fue una innovación, fue algo que no había y que generó y causó sorpresa, y eso no debiera ser. Nosotros tenemos que poder provocar manejos de la agenda institucional y pública que permitan una gobernanza mucho más articulada entre todos los niveles y fundamentalmente en aquellas zonas y en aquellas áreas que por características y condiciones que ustedes conocen y todos conocen, bueno, ameritan una intervención y una mirada muy integral de los problemas. Creo también que esta pandemia pone en ese inventario con mayor relevancia algunas cuestiones que estaban presentes en la agenda regional y en la agenda metropolitana, pero que definitivamente me parece que la pandemia puso con mucha más fuerza, ¿no? Cómo construir un sistema de salud y de cuidado potente que logre abrazar, que logre contener y que logre generar pisos mínimos de cuidado y de contención, de inclusión para los millones de argentinos que viven en el área metropolitana. Cómo la crisis de la pandemia nos obligó de manera muy urgente a dar respuestas, pero post pandemia no hay dudas de que tenemos que poder no solamente sostener esos niveles de inversión, sino fundamentalmente integrarlos, fundamentalmente pensar en agendas de cuidado, en políticas de cuidado que en toda la región metropolitana puedan operar de una manera mucho más integrada. Y me parece que ahí hay una agenda enorme de cuestiones para avanzar y que no tenemos que permitir que post pandemia releguemos y posterguemos esa discusión y esa reflexión. Pero creo que son varios temas, ¿no? Varios temas que en la agenda metropolitana la crisis sanitaria vienen a poner con mucha evidencia la necesidad de una mirada regional, de una mirada mucho más integrada, de esfuerzos que tienen que estar mucho mejor coordinados, porque si no, vuelvo a insistir, va a haber otras crisis, va a haber otras pandemias, y nosotros no podemos enfrentar esas situaciones con la fragilidad que lo enfrentamos, pero tampoco las podemos enfrentar apelando extraordinariamente a la buena voluntad o a las condiciones políticas que permitan acordar y construir consensos. Claro. ¿Qué digo con esto? Digo para terminar la idea, necesitamos construir lo que muchas veces la Fundación y Pedro viene reclamando, necesitamos construir arreglos institucionales. Claro. Necesitamos construir dispositivos institucionales que de manera periódica, rigurosa y metódica puedan
ir estableciendo objetivos en función de estas metas. Sí, perdón, Gabriel, que justo me quería meter en ese punto porque creo que es eso, ¿no? La crisis puso en evidencia la altísima responsabilidad institucional para atacar la pandemia, ¿no? Y no hay que desatender esa responsabilidad institucional, ¿sí? Vinculando a las tres jurisdicciones en este caso, porque me parece que, como bien marcás, hay muchos otros temas que requieren de esa foto trabajando las jurisdicciones de manera mancomunada. Y esto me permite ir al segundo punto que queremos ver. Perdón, te redondeo la idea. No, porque me parece. Quería completar esta idea. Sí. Dale. No, quería completar la idea solamente para terminar. Entonces, hay una emergencia de la pandemia que nos pone en blanco sobre negro, pone arriba de la mesa una cantidad de cuestiones que nosotros ya conocíamos, pero que la crisis, sin duda, ponen en perspectiva de que tienen que ser una agenda y una construcción permanente. Primer tema. Segundo tema, no hay dudas de que el nivel de gobernanza y de decisiones, fundamentalmente en el marco de estas crisis, tiene que responder a mecanismos institucionales y dispositivos institucionales mucho más estables, mucho más estables. No tiene que ser una sorpresa que los tres niveles del Estado se sienten para organizar el sistema de salud en el marco de una pandemia. Tiene que ser casi una consecuencia de una rutina. Y lo tercero, también la pandemia demostró que las crisis sanitarias, las crisis sociales, las crisis económicas, cada vez más tienen que ser atendidas desde escalas regionales, desde escalas subnacionales, desde escalas metropolitanas. Claramente esta pandemia puso en evidencia que no había una medida nacional, que no había una agenda nacional, la que pudo y la que tuvo y la que tiene hoy capacidad de administrar esta crisis, sino que fueron la articulación de distintos tiempos, distintos momentos, distintas acciones que a nivel subnacional, regional, metropolitana, fuimos construyendo en diálogo con las 24 jurisdicciones, pero también en el reconocimiento de la diversidad del territorio. Eso es lo que quería cerrar. Bien, perfecto, y además voy a meterme un poquitito ahora con tu mirada del territorio, ¿no? En tanto vos has sido intendente de un distrito importante del área metropolitana, nosotros vemos que la institucionalidad deseada, esto que es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, son los dos niveles del Estado que deberían coordinar en pos de la institucionalidad, y Nación avalando. Pero hay un actor central en el caso del área metropolitana de Buenos Aires, que son los distritos, los municipios, ¿no? En la mirada amplia del AMBA son 40 municipios, estos que es un continuo ecosistémico, diríamos, y en eso nos interesa mucho, porque además conocés, pensar en estas dos cuestiones, ¿no? En lo intramunicipal, ¿sí? En las subregiones que naturalmente también tiene el área metropolitana, y en el vínculo con la provincia, porque como decíamos, todos los distritos no son lo mismo, y siempre intermediado por la provincia, ¿no? A nosotros nos gusta poner la figura de la Autoridad de Transporte Metropolitano, que es un dispositivo súper interesante para la planificación, sigue teniendo algunos déficits, pero para mirarlo propositivamente, los municipios tienen la posibilidad de integrarla, de adherir a esa autoridad, ¿no? Entonces me parece que el municipalismo tiene mucho para aportar, porque la provincia queda muy lejos, digo, entre comillas, ¿no? Entonces habría que ver cómo son estos mecanismos, ¿sí? Porque naturalmente, bueno, hay muchas experiencias, vos has participado de algunas, ¿no? Los corredores del área metropolitana, uno hacia el norte, noroeste, oeste y sur, no tiene mucha ciencia, digamos, es la praxis y la configuración del territorio. ¿Cómo ves esa relación de los municipios, de la autonomía municipal, de la relación con la provincia? ¿Qué opinión te merece esto? No, me parece que también ha quedado demostrado en el marco y a la luz de esta crisis que ahí hay actores políticos fuertes. No hay ningún proceso
de regionalización, no hay ninguna posibilidad de establecer agendas metropolitanas sin actores fuertes, sin actores fuertes. No hay ningún proceso de intervención y de quiebre en determinadas inercias que no se hagan con un Estado presente también fuertemente legitimado. Entonces me parece que la crisis también puso de alguna manera en evidencia ese dato que para mí es un activo, es el primer activo para mencionar. Gobiernos locales muy legitimados, intendentes como figuras políticas fuertemente empoderadas, y claramente, digamos, una capacidad de gestión de los municipios, de los 40 municipios, que sin duda estuvo y está a la altura de las circunstancias. Nuevamente, la crisis sanitaria puso en evidencia que existió casi de manera coordinada una agenda de acción pública, de políticas de cuidado, de intervenciones estatales muy fuerte, muy presente, muy agresiva, que me parece que es la primer condición para reflexionar acerca de esta agenda metropolitana y de cómo avanzar en procesos de mayor organización. Lo segundo, claramente, ese protagonismo y esa participación tiene que ser en diálogo con la provincia y con la nación, no puede ser en clave de tensión. Y me parece que el segundo dato que aparece también relevante es, a pesar de los matices, se produjo a la luz de la pandemia un diálogo y un nivel de coordinación que fue de suma positiva, que fue complementaria, y que también me parece no hay manera de pensar en una estrategia regional, no hay manera de pensar en cómo darle más dinámica al área metropolitana, si no es advirtiendo que cada uno de los actores va a estar legitimado, que el estatus de los municipios, de la provincia, de la nación, se tienen que desarrollar de manera complementaria, no en tensión, no en crisis, no en función de disputar competencias, sino en función de ver cómo cada uno tiene que hacer a su escala y en su nivel de intervención lo mejor. ¿Por qué digo esto? Digo porque también se pone en evidencia, la crisis pone en evidencia la necesidad y la demanda de un Estado presente, pero también de un Estado mejor, de un Estado presente, pero también de un Estado más cercano, de un Estado presente, pero también de un Estado que pueda administrar una agenda pública como la que se administró durante todos estos meses, con capacidad y calidad en las prestaciones. Y me parece que también eso, en función de la cercanía y en función de la legitimidad que significa la inmediatez, que significa la capilaridad que pueden garantizar cada uno de esos intendentes. Perfecto, Gabriel, totalmente de acuerdo, y es cierto que ahí es donde vos tenés el conocimiento del territorio y del ser la primer ventanilla, como muchas veces has dicho, ¿no? De atención a las demandas, que algunas veces tienen que ver con la jurisdiccionalidad, pero otras veces tiene que ver con otros niveles de gobierno. Por último, Gabriel, para vincularte de nuevo a tu rol de ministro, y pensando un poquitito complementariamente con lo que planteabas del desarrollo territorial y la primera parte de tu entrevista, siempre, perdón si me repito para alguien de los que nos está viendo, pero siempre cuento que todavía yo no trabajaba en la fundación y Pedro había invitado a Aldo Ferrer a un desayuno y a un diálogo sobre el desarrollo del AMBA, y lo primero que dijo Aldo Ferrer fue: para que se desarrolle el AMBA hay que pensar el desarrollo de la Argentina, ¿no? Y me parece que esta perspectiva es central, porque nosotros venimos diciendo, inclusive Pedro en el ciclo que hicimos del AMBA decía, bueno, hay que planchar demográficamente al área metropolitana de Buenos Aires y pensar un equilibrio demográfico en el resto de las regiones de la Argentina. En esa dimensión, tu ministerio tiene muchísimo para hacer, tenés un plan, digo, algunas cosas anunciaste,
pero me parece que ahí hay un punto estratégico central de política pública, justamente para que pensemos una Argentina desarrollada y federal, ¿no? Sí, claramente nosotros tenemos que poder compatibilizar una agenda de desarrollo, una matriz de desarrollo territorial que pueda, que pueda integrar estos dos planos, ¿no? La de una Argentina federal, la de una Argentina que tiene una brecha de infraestructura importante a nivel territorial, una Argentina extensa, que necesita caminos, rutas, obras hídricas, puentes, corredores ferroviarios, corredores viales, para integrarla, para darle competitividad, para que la logística y la movilidad de los bienes y de los servicios se pueda desarrollar con estándares de competitividad y de eficacia, de eficiencia internacionales o lo que exige hoy una economía globalizada como la que tenemos, pero al mismo tiempo ese desarrollo, esa matriz de desarrollo territorial a nivel federal, bueno, tiene que estar en diálogo permanente con las escalas metropolitanas y con las escalas locales. Entonces hemos establecido una agenda de trabajo desde el Ministerio de Obra Pública que busca como punto de partida reconocer estas dimensiones. Nosotros tenemos obras que son parte de la agenda federal, son obras que trascienden las provincias y trascienden los municipios, son obras que trascienden las coyunturas, son las rutas y son las obras hídricas, son los acueductos o son los puentes que la Argentina invariablemente tiene que construir y tiene que resolver, son los corredores bioceánicos, son las obras hidroeléctricas, es esa matriz de desarrollo que la Argentina tiene que poder actualizar en los próximos 10 años si quiere poder generar un modelo de desarrollo que no se agote solamente en un perfil agroexportador de commodities. Ahora, esa agenda, si nosotros nos lo planteamos con fuerte interacción y con fuerte diálogo con la agenda local y con la posibilidad de establecer la agenda de la obra pública vinculada a los 2.300 municipios y reconocer entonces estas tres escalas, ¿no? La escala nacional, la escala metropolitana y la escala local. Y en ese marco es que estamos actuando y en ese marco es que hoy tenemos más de 700 obras en ejecución y que estamos yendo hacia el presupuesto del año que viene con una duplicación de las partidas presupuestarias, pasando del 1.1 del PBI al 2.2 del PBI. Todavía nos falta un esfuerzo más para poder llegar a los mejores índices de inversión de obra pública que tuvo la Argentina, que fue aproximadamente entre el 2014 y el 2015, que representó el 2,5 del PBI, pero no hay dudas de que hay una apuesta muy fuerte a que la obra pública sea un motor, sea no solamente la respuesta de la reactivación, sino fundamentalmente la palanca. Con estos dos objetivos muy claros, por un lado achicar brechas, por un lado responder a los déficits de infraestructura que tiene la Argentina, pero al mismo tiempo la urgencia de poner en marcha la economía y generar empleo. Allí hay como dos objetivos muy concretos, muy claros, complementarios, en los cuales está de alguna manera centrado el reto que estamos llevando adelante desde este ministerio y también del conjunto de los ministerios que en el gobierno nacional tienen como misión planificar federalmente una matriz de desarrollo. Estoy hablando del Ministerio de Transporte, estoy hablando del Ministerio de Vivienda, estoy hablando de la Secretaría de Energía, estoy hablando del Ministerio de Producción. Bueno, ¿cómo logramos ir avanzando en una agenda que articule las distintas jurisdicciones, pero que permita tener un solo plan de desarrollo? Estamos trabajando en ese plan de desarrollo, estamos trabajando en esa planificación federal, relevando cuál es el inventario de obras y de inversión que necesita la Argentina en los próximos años para poder dar el salto competitivo que tenemos que dar.
Perfecto, Gabriel. Doy fe de lo que decís. Esta tarde vamos a entrevistar al ministro Culfas en un esquema muy similar al que vos nos estás dando en este rato. Y la verdad, súper agradecidos en nombre de todo el equipo de la Fundación, porque sabemos de la tarea, sabemos de la urgencia, de la demanda que tienen, pero bueno, como dijiste en un momento de la entrevista, también apreciás estos espacios de reflexión, de diálogo, y ahí nuestra humilde contribución a la política pública, porque como sabés, de aquí se sintetizan ideas, se editan documentos y se ponen al servicio de quienes tienen responsabilidad institucional hoy. Así que, Gabriel, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, y espero que todas las personas que están participando del foro hayan quedado satisfechas con esta entrevista. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo, un saludo a todos los participantes, un saludo a todo el equipo de la Fundación. Me siento parte, me siento amigo y no hay dudas de que vamos a tener y venimos teniendo una agenda de trabajo con la Fundación para muchos de estos desafíos que hemos presentado.